Hola mis amigos, los irreverentes de la política. Estamos en un domingo más para su podcast, Políticamente Incorrecto. Soy Carmen Íñiguez y hoy me acompaña un gran amigo, David Arévalo. Vamos a estar hablando con él temas muy importantes para los jóvenes, sobre todo que ven la política de una onda diferente. Cuéntanos, David, un poquito de tu trayectoria. Hola Carmita, gracias por la invitación. Bueno, un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan. A ver, ¿qué les cuento? Bueno, yo vengo trabajando ya varios años en el tema de marketing, sí, que es el área donde empecé diseño y marketing, y en algún momento empecé a trabajar en campañas de gobierno, en campañas públicas, y esto me llevó sin querer queriendo, digo yo, al mundo de la política, ¿no? Hubo un momento en donde me decidí ya formalizar pues mis estudios, mi trabajo en el tema de consultoría política, en el tema de todo lo que tiene que ver ya con campañas electorales también, que hemos podido participar, y es un mundo amplio. Y realmente, como conversábamos, el tema de la comunicación política es un mundo apasionante, y en donde hay desafíos y también hay oportunidades, y es ahí un poco en donde también entran los jóvenes, ¿no? Esta mirada también de mirar estos desafíos y también, pero empezar a mirar también con optimismo el hecho de que también estamos en una era en donde aparecen muchas oportunidades también, y por ahí nos podemos aprovechar para poder hacer algo interesante. Si hay alguien a quien yo admiro en la comunicación política y en quien yo confío, pues tienen que saber que es en el David. Con él hemos peleado por ahí algunas batallas pequeñitas, creo que hemos salido siempre bien librados, con un buen trabajo. Entonces por eso estábamos el día de hoy conversando con David, porque realmente hay muchas cosas por detrás de la política. Ya hemos conversado antes que la política no se resume solamente en el candidato, no se resume en las elecciones, no se resume en el momento electoral, sino la política es una actividad constante. Y eso también pasa en la comunicación política, ¿no es cierto? Hay una etapa de la comunicación política para campaña, pero luego vemos como que los políticos se quedan en campaña todo el periodo. Cuéntanos, David, ¿a qué se debe este fenómeno que decimos, oye, pero si ya ganaste, ya loco, ya párale, ahorita ya estás gobierna, pero vemos como que sigue en campaña? ¿Qué pasa ahí? Tocas un tema que es súper interesante. Yo venía pensando justamente, hay un concepto que se llama la campaña permanente, y esto tiene que ver mucho con que la política cambió. Y la comunicación política también cambió radicalmente, ¿no? En el sentido de que antes pensábamos en el jingle perfecto, en el video perfecto para la campaña, quizá la valla que esté ahí con la foto, y eso era la campaña, y finalmente había otros elementos ya muy de territorio, ¿no? Sin embargo, hoy lo digital transforma, y estamos mirando cómo la disciplina de mensaje, la constancia en el mensaje, el trabajo en ser constantes en ese día a día de comunicar las cosas es importantísimo, y el utilizar las plataformas digitales, TikTok, Facebook, Instagram, todas las herramientas que tienes, y ya no son solamente cada herramienta tiene su formato, tienes historias, tienes reels, tienes TikToks, tienes shorts, tienes tiempos, y tienes una forma de abordarlos que es infinita, yo digo, también en la forma de comunicar visualmente. Entonces, esa disciplina de mensaje tiene mucho que ver con este tema. Bueno, tú me decías, claro, es distinta la comunicación de una campaña electoral a una campaña de gobierno, ¿no? Y a una campaña en donde tienes que estar, pero hablamos hoy mucho del concepto de la campaña permanente, y creo que todos de una u otra manera, si nos vamos al tema personal, casi que siempre estamos nosotros en una campaña, ¿no? Y con objetivos. Entonces, es un concepto importante en este tema, ¿no? Mantener la marca en el mercado, que no te apagues. Eso creo que es un poco la idea de los gobernantes. Bueno, la campaña permanente es algo que no solamente es un tema de si me permito estar en redes sociales o estar en actividad, sino la pregunta más bien sería, y yo decía ayer, la pregunta es
más bien si podemos permitirnos no estar, porque ya no podemos permitirnos no estar. Alguien decía, ahora los políticos, digamos que ya tienen sus años, digamos, la persona que participó decía, ahora los políticos son tiktokers, pero lo decía en un tema burlesco. Y yo entiendo que sí podemos estar hablando con un desafío en donde sí se banaliza o muchas veces se trivializa el tema de cómo los políticos utilizan estas herramientas, pudiéndoles utilizar o potenciar también. Yo digo a los jóvenes un poco también en este sentido, creo que el poder de que tenemos a nivel de la comunicación es que podemos trabajar con ideas, ¿no? Es el tema de que dónde están las ideas, dónde están los argumentos. Estamos en una era del conocimiento, en una era de la información, en donde ahí tenemos que explotar el cómo nosotros dejamos nuestras ideas, porque tenemos un micrófono, yo digo, que ahora todos tienen y que quizá otras generaciones o en otros momentos no se tenían y que estaban muy reservados para la gente que finalmente hoy es incluso complicado todavía decir, bueno, es fácil llegar a tener un espacio sin presupuestos porque todavía sigue siendo necesario los recursos, pero hoy sí tenemos oportunidades que nos permiten alzar la voz de otra manera, pero yo digo alzar la voz con el argumento, alzar la voz con el conocimiento, con las ideas, que es lo que es importante. Y eso te iba a decir yo, con el contenido, porque yo pienso, hemos analizado, hemos conversado un montón de veces, no hay marketing político que aguante a la falta de gestión, a la falta de obras. O sea, si no hay una buena gestión, puedes traer a Luisito Comunica, puedes hacer lo que tú quieras, pero no te aguanta el marketing político, porque la gente también quiere ver obras, la gente quiere ver gestión realizada, quiere ver mejoras en su barrio, quiere sentirse seguro. Entonces, esa es mi percepción. Totalmente, y tú hablas de un tema importante, y creo que es algo que le falta ya mucho a la política, y hablando ya de la buena política, de la nueva política, creo que es el tema de la coherencia. Eso me parece que es un principio y que yo admiro mucho de un movimiento colombiano, que es el movimiento y partido político Mira, que ha hecho unas cosas impresionantes y tienen una visión de un crecimiento moderado, en donde no es que el fin justifica los medios, sino hay un trabajo importante ahí. Y en ese sentido, la coherencia es un principio fundamental. Es decir, que lo que yo digo tiene que tener relación y congruencia con lo que hago. Y es ahí en donde marchan muchas veces los políticos, porque justamente, o sea, te comunican en una campaña electoral un montón de cosas, la campaña populista, la campaña que incluso ya no tiene que ver o trata de llegar a ciertos segmentos con discursos que incluso ya no calan en un electorado, en la juventud, porque ya está tan desprestigiada inclusive esta forma, pero se sigue practicando y al final del día el tema es justamente, como les digo, uno de los precursores de este movimiento, de un político que yo admiro mucho, que es el doctor Carlos Alberto Baena. Él dice, la política es haciendo, ¿no? Entonces ahí es en donde ellos han hecho cosas impresionantes, como recuperar espacios o curules, cosas que no se han visto en toda Latinoamérica, por ejemplo a nivel electoral. Entonces tú ves que la política es haciendo y la comunicación tiene que ir de la mano de la coherencia, ¿no? De lo que estás haciendo, porque si no, tú vendes humo, vendes una fantasía, vivimos en una ficción. Sabemos muchas veces que la política, como las redes sociales, terminan siendo una ficción y la gente se cree una mentira que contada 1000 veces se hizo verdad, y luego llegamos al punto en el que estamos y se nos cae la venda de los ojos después de muchísimo tiempo, quizá años después, y nos llevamos la decepción y decimos, no quiero saber más de la política y yo no piso ese terreno porque está enlodado, está fangoso. Pero no debería ser así la cosa, ¿no? Sí, mira, yo ahí es como que nos hacemos, y creo que nos ha pasado, ¿no? O sea, como este baño de pureza, no digo, yo no me meto en la política porque la política allá se meten solo los corruptos y los sucios y todo la forma, los contratos y toda la forma en la que se lleva la política. Es como que a nosotros nos ponen una situación en donde dicen, no, mejor yo me alejo de eso pero realmente el asunto está en pensar que nosotros tenemos que mirar cómo podemos hacer este cambio o estos pequeños cambios. Yo digo, esta suma de pequeños cambios hacen a veces los grandes cambios, y de dónde estamos tenemos que practicar, yo digo, estos principios como la coherencia, como la practicidad, algo que a mí me gusta mucho es decir,
que viene un cambio es desde adentro hacia afuera. O sea, primero tiene que haber un cambio en el ser, en la persona, para que pueda cambiar la política. Y si no cambiamos los ciudadanos, no cambia la política. Entonces, yo creo que el ejercicio más importante que podemos hacer nosotros como ciudadanos, si queremos hacer o mirar mejores políticos, es empezar a hacer una buena práctica como ciudadanos, a cambiar nosotros mismos, a hacer cambios importantes en nuestra manera de hacer, en donde nos pongan o en donde estemos, ¿no? Porque creo que la vida te da oportunidades para estar. Ahora que yo estoy en la Asociación de Jóvenes Empresarios del Ecuador, en la vicepresidencia, entonces yo ahí he tenido la oportunidad de hacer cosas y creo que la mejor forma de poder comunicar es el ejemplo también, pues no, o sea, el hacer, el poder hacer cosas que estén pensadas en el bien de la gente. Pero es eso, en donde estás, digo, hay como ese corazoncito de ir haciendo cosas que puedan también hacer ahí una diferencia. Lo que siempre digo yo, hay que pelear desde nuestra trinchera. Si hoy estoy acá atrás de este micrófono, pues hacemos la batalla para que esta sociedad sea mejor. Ese es el fin que perseguimos, ¿no? Si mañana estoy en mi trabajo, pues soy honesto en lo que estoy haciendo y con eso estoy dejando resultados para que la empresa que me está dando trabajo pueda crecer, para que mi propia empresa pueda estar adelante. Entonces esa debería ser el espíritu que nos acompaña a los ecuatorianos, porque la sociedad es la suma de lo que somos cada uno de nosotros. Y si nosotros no sumamos y nos restamos de esa sociedad, ¿de qué luego nos estamos quejando? Y los políticos no son más que el reflejo de esta sociedad. Porque, como alguien decía la semana pasada, no es pues que estamos en una monarquía ni en una dictadura, estamos en una democracia. Nosotros ponemos a los políticos ¿en base de qué? En base de la nula formación política quizá que tenemos. Entonces, la idea, amigos, de que nos ven el día de hoy es que ustedes puedan entender también de qué se trata esto de la comunicación política, ¿no? ¿Qué es lo que realmente hay detrás? ¿Cuándo nos venden humo? Que ustedes tengan esa capacidad de analizar y, como siempre yo digo, a veces taparse los oídos un ratito y abrir bien los ojos para ver qué está detrás nos puede servir. Sí, bueno, y ya en cuanto a la comunicación, esta evolución, ¿no? De mirar cómo antes nos servía. Yo he estado en campañas desde, como te digo, bueno, hace unos 15 años que empezó a hacer campañas, primero para empresas, luego para empresas públicas, pero los cambios, como te digo, antes nos servía un video para 3 meses, ¿no? Un video para 6 meses, y ahora en alguna ocasión incluso hicimos 80 para una semana, o bueno, ponle así 80 en un mes. O sea, la cantidad de contenido también nos lleva a una saturación inmensa, en donde hay una abundancia de contenido, lo que te lleva a una desatención también de la gente, en donde volvemos un poco a lo que pasó en Roma también, del circo, donde vemos también cómo sí se trivializa muchas veces el contenido, pero nosotros es el ciudadano el que consume también contenido, yo digo, a veces que tiene pues estos componentes virales y que normalmente son un poco vacíos en su formato, pero la idea es llegar a un punto en donde tienes que tener estos criterios para llamar la atención, para tener una estructura que funcione en lo digital, poder comunicar un mensaje que tenga el tiempo adecuado y para que tú puedas generar un cierre, sembrar una idea. Hoy hay mucha ya conocimiento sobre el contenido viral, sobre el contenido, pero creo que más allá de eso, esto vendría a ser como el cómo, ¿no? El cómo ir haciendo comunicación. Sin embargo, ahí lo que tenemos es que los contenidos, lo que tú decías al inicio, ¿no? El hablar de contenido de calidad va a servir siempre y cuando el contenido de lo que nosotros queramos hacer. Y hay un tema que a mí me gusta mucho, que es el empieza con el por qué. O sea, a los chicos, a los que como tú, o que en algún momento dijiste, bueno, yo quiero cambiar algo, regresar a esa causa, regresar a ese propósito, a regresar a esas cosas que nos movieron en un inicio, de pronto que se empiezan, o gente que empieza por temas sociales y que son las que les mueven. Creo que esas son las cosas que pueden motivar, que viene de un concepto que se llama el Círculo de Oro de Simon Sinek, en donde dicen todas, incluso esto se logra analizando a muchos líderes, como es el caso de Martin Luther King, y cómo estos mensajes calaron, digamos, en un liderazgo internacional, que es hoy referente también para muchos temas. El que muchos saben qué es lo que hacen,
y el cómo lo hacen vendría a ser esa diferencia, pero no todos saben el por qué lo hacen, o sea, el propósito con el que están haciendo las cosas. Entonces, ahí este libro de Simon Sinek, que empieza por el por qué, habla mucho del por qué y del propósito con el que estamos haciendo las cosas. Y habla de que comunicas primero el por qué, y eso hacen las grandes empresas, los grandes líderes. O sea, no te dicen vendo computadoras y luego las mejor diseñadas, sino lo que te dicen en qué creemos, en qué valores tenemos. Comunicar desde esas cosas que te mueven, en qué crees, en qué propósito, qué causa tienes, y luego dices, hago, qué es lo que hago, cómo lo hago, pero empezar los mensajes con este propósito, o empezar inclusive nuestra forma de trabajar con este propósito, con este porqué, es algo muy, muy importante y se está usando mucho hoy en día, ¿no? Pero es difícil mantener la atención en las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, ahora ya te dan como parámetros las mismas redes, y tú ves a veces millones de visualizaciones ahí, pero ves el tiempo de retención 1 segundo, es decir, solamente te pasó el contenido y nadie vio. Entonces, eso alguna vez, yo recuerdo, mi sobrino de 12 años me decía, es que yo estoy en el celular para divertirme, quiero ver una broma y no quiero verles a estos que están hablando de política o cosas por el estilo. Qué difícil que es la comunicación política. Eso es lo que yo pienso. Sí, yo pienso que, bueno, hay casos y hay como analizar varios casos que funcionan bien. Yo analizo mucho la comunicación de Nayib Bukele, en donde hay diferentes formatos. Creo que te toca hacer lo que se llama el variety content, que es el tema de variación de contenido. O sea, no puedes quedarte en una sola forma de comunicar. Incluso cuando encuentras un video que te funcionó, ya no es que puedes decir, le voy a volver a hacer igual y me sale. O sea, puedes encontrar cosas que te funcionan, pero es practicar. Yo les decía también ahora en un programa que hablábamos del miedo a hacer contenido. Sí. O sea, es que tú vas mejorando también en la forma de comunicar y hacer tu comunicación digital, de esos aprendizajes y de esos datos. O sea, dices, ¿por qué este título te enganchó? ¿Por qué esta gente miró el video hasta el final? Y luego con esa práctica y con ese recurso, pues tú puedes hacer videos de 1 minuto, de 2 minutos, en donde la gente lo vea. No todos lo van a ver, hay gente que lo va a pasar, pero hay gente que sí lo está viendo. Entonces ahí estás tú fidelizando, estás ahí tú conectando y estás generando. De pronto no todos te van a querer, porque así como en marketing yo digo, no se puede hacer un producto para todo el mundo, pero sí tú estás como firme en los valores, digamos, de lo que te mueve. Entonces ahí la gente que se va a identificar contigo, ¿no? Y por ahí se llega a esa fidelidad también. Genial, yo sí sigo pensando que la comunicación política es complicadísimo, por eso ya ahorita ya sentí que pasaron así el podcast. Ahora, David, yo quería preguntarte, cuéntanos una anécdota de las campañas que tú has hecho, ya sean desde el gobierno, campañas electorales con algún candidato, algo que te ha pasado así como que tú dices que loco y hasta ahora no logro entender qué pasó. Una anécdota. A ver, yo creo que a mí se me viene un tema que se me viene a la cabeza, que tiene que ver con momentos en donde fue como un antes y un después también en la forma en la que yo estaba haciendo las cosas, ¿no? Podríamos hablar de que la política, el momento que yo me decidí, digamos, a decir, bueno, hacemos comunicación política, lo hacía con mucho optimismo, ¿no? En el momento de estar en algunas campañas electorales, sí tuve como, digamos, que la anécdota va más por el lado de decepciones, ¿no? En donde tú ves que las cosas no son coherentes, que las cosas siguen siendo como lo que no queremos, digamos, en ese sentido. Entonces ahí es en donde yo veía, y llegué a un punto en donde dije, no voy a... ahora quiero trabajar más para el sector privado realmente que para apoyarle a que un político crezca, digamos, o que se le pueda hacer un apoyo ahí, porque me di cuenta que el trabajo que se puede llegar a hacer en una campaña política realmente puede impulsar a una persona, inclusive en su nombre y todo. Corresponsabilidad. Claro, entonces digamos que
que las experiencias un poco van en el sentido de que hay personas que pueden crecer en este sentido a nivel de la comunicación y a nivel... Pero claro, ¿cuál es la reflexión que se podría hacer o el mensaje que se puede dar en ese sentido? Es de que la comunicación, como les digo, no siempre es lo que está detrás. O sea, lo que se comunica es una cosa y lo que pasa atrás es otra. Lo que se dice aquí es una cosa. Es lo que te venden humo cuando digo. El vende humo que dice, como pasa. Entonces, eso es decepcionante. Entonces, yo dije, quiero trabajar un poco más para lo privado. Pero ahora no pierdo, digamos, yo la ilusión cuando veo a gente como tú, a gente que hace cosas interesantes. Y digo, hay poca... Por no decir no hay ninguno, digo, hay poca, pero gente que podría, digamos, trabajar en esa coherencia de lo que hace y de lo que dice. Entonces, sí, a ver, ya la anécdota como tal es justamente enfrentarme a un momento en donde tuve que decir no, gracias. Porque esas son las situaciones a las que nos exponemos, las personas que nos metemos a trabajar en política. Te vas a tener que enfrentar a momentos en donde tienes que decir no, gracias. Porque ahí sí tienes que pensar esto que te digo, si eres fiel a tus valores o si te sumas a esta idea maquiavélica, digo, porque es de Maquiavelo, el tema del fin justifica los medios. Pienso que él más bien observó cómo se daba la política, pero no necesariamente decía esta es o debe ser la forma. Entonces ahí nosotros sí miramos que justamente me conversaba hoy con un amigo y me decía, mira, me están atacando los troll centers. Y es solo por haber salido en una foto con el alcalde. Y desde ese día me están dando duro. Me están sacando esto, me están diciendo el otro, me están llenando de mensajes del TikTok. Y me dicen, o sea, ¿quién está pagando esto? ¿Me entiendes? Entonces, sí ves que hay una forma también de hacer comunicación a través de los troles, a través de los bots, a través de estos. Entonces, sí hay un desafío ético en el tema de la política. Y es una cosa en donde ahí tú dices, esto no es lo que quiero hacer. Entonces, si viene una persona y te dice, mira, préstame tu empresa para que podamos así sacar de la empresa pública y luego pagamos la campaña. No, gracias. Y esas cosas no me he tenido que enfrentar una vez, sino varias. Entonces, por eso te digo, prefiero evitarme el problema, pero realmente hay que hacernos la pregunta de que si realmente eso está bien, porque no solamente que menoscaban y dañan el tema político, sino dañan la profesión de la comunicación, dañan el buen uso de cómo debe ser, por ejemplo, a veces en lo privado. Yo digo, hay cosas positivas porque vos contratas al que lo hace mejor. Acá es al que se presta. Y cuando yo dije no gracias, no, si ustedes no gracias, usted se queda sin trabajo. Acá en política o acá en este mundo están los que quieren prestarse para la tontera. Y esos son los que trabajan en el tema público. Entonces, hay un problema. Y claro, yo me he enfocado capaz mucho en la entrevista del tema ético, pero son las experiencias un poco que he sentido que decepcionan, pero al mismo tiempo hay las oportunidades también pues para alzar la voz, ¿no? Pero está bien, porque sabes que yo creo que los jóvenes muchas veces no se meten a este mundo de la política justamente por ese ataque. Uno tiene que entrar pero con un chaleco antibalas y con un casco y con todo blindado, porque ni bien pusiste un pie en el ruedo, te disparan de todas partes. Y esa no es la idea, ¿no? Porque se inventan cosas, te mienten y hacen un montón de cosas para dañar tu imagen, para restar tu capital político, tu poco o nulo capital político con el que una persona nueva quiere dar un pie al ruedo. Entonces los jóvenes dicen, no, como meterme a eso y que me estén insultando y que me estén achacando, entonces mejor salgo del ruedo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que dejamos aquí este hueco, este lugar vacío para que vengan los mismos de siempre y luego ellos son los que llegan al poder y ellos son los que nos gobiernan y nosotros seguimos en esa misma indefensión. Entonces quizá nos toque armarnos de esa coraza de valor, pero no uno, no dos, sino varias personas para poder entrar al ruedo y renovar esa generación de políticos. Qué difícil. ¿Cómo podemos hacer esto con la comunicación política? Bueno, ahora hablemos de... están claros como estos desafíos, ¿no? Pero también yo digo, hay las oportunidades y que tienen mucho que ver con lo digital. Yo creo que la inteligencia artificial, el hecho de que también hay
hay gente que la disciplina que hoy tienes que tener inclusive para poder estar ahí comunicando, haciendo, creo que esas cosas, la coherencia, todo eso son esas oportunidades en donde yo creo que se pueden hacer cambios. Yo no le veo tan difícil en un país como el nuestro realmente cambiar la política, porque creo que todos los días tú puedes hacer algo para hacer cambios políticos, desde las cosas que decides, desde las cosas que haces, porque estamos en un país realmente que tiene una cultura, lamentablemente, que siempre hay este tema de la viveza, ya que tú me das acá y fuera de la ciudad también he visto. Yo estudié en Guayaquil, una ciudad linda en donde aprendí mucho de muchos temas, pero también veo que hay una cultura, una viveza criolla que llamamos, es la corrupción, que está, a ver, tú decías institucionalizada en algún momento, pero está arraigada en el día a día de la gente. Y eso digo, o sea, cuando tienes la oportunidad de estar quizá en una reunión en donde las cosas se hablan, o sea, se habla de la corrupción como muy románticamente, a ver, ya, como, y con un orgullo de decir cómo es la cosa. O sea, ahí es en donde uno tiene la oportunidad de decir, miren, o sea, ¿cómo es eso? Pues claro. O sea, ni de chiste, es un amigo. Yo tengo un amigo que me llevo bien porque compartimos algunas cosas. El Nico Muñoz me decía, cuando tuvo una oportunidad también en donde le decían, oye, métete en eso, él dijo, ni de chiste, porque nacimos en un país pobre y corrupto, pero no podemos morirnos de un país pobre y corrupto. ¿Cómo vamos a cambiar? ¿No? Exacto, ¿cómo vamos a cambiar si nosotros dejamos que la corriente nos lleve y no hacemos como que esa resistencia y el unirnos? Para mí la clave está en la unión. Yo pienso que una sola persona, dos personas no van a poder hacer nada. Es lo que pasa, por ejemplo, a veces en el medio de la contratación, que nosotros nos movemos un poco, ¿no? Entonces, si tú no quieres, no importa, acá está el otro que lo va a aceptar. O sea, y tú quedas hasta como el Gil, porque no lo aceptaste y dejaste ir la oportunidad de trabajar, de contratar o de cosas así, y al final siempre va a haber una persona que lo haga. Entonces, el momento en el que todos nos unamos y que no existe esa persona que lo haga, quizá en ese momento las cosas comiencen a cambiar. Pero yo creo que todo esto sí es como que sembrando, poquito a poquito. Así es, Carmita. Creo que hemos llegado igual a un mensaje, y eso es lo que me gusta mucho. Gracias, como te decía, por la invitación, porque hemos podido, cuando hemos podido hacer algo, lo hemos hecho con esas buenas intenciones, como ese buen ánimo, a veces como sabemos decir, como David contra Goliat, porque tal cual. Tenemos los desafíos desde que, si es que tienes a la gente que está con sus call centers y que te va a clavar un montón de mentiras, y tú no quieres trabajar en ese mundo en donde quieres empezaste a inventar cosas para destruirla. Oye, en un segundo pueden destruir el prestigio de una persona con un video viral. O sea, son desafíos en donde uno piensa, y por eso creo que el seguirse preparando. Yo creo que hay formas, yo creo que están haciendo un buen trabajo y eso se va mejorando. Yo digo, lo más peligroso es alguien que siempre está mejorando, que siempre está creciendo. Entonces, es ahí en donde yo veo, capaz ya luego tendrán una cámara 2 que les va a dar esa dinámica de conteo, porque la desatención del público se debe a que a veces una sola toma puede llegar a ser como que la gente pasa, ¿no? Exacto, pero si tienes en el formato podcast tienes a veces 1 o 2 cámaras, entonces le rotas de la una a la otra, le cambias de la una a la otra. Este movimiento como constante de 3 segundos, de 2 segundos, o en videos un poco más largos sí puedes tener unos 3 segundos, le cambiaste la toma, le alejaste un poquito. Entonces este juego de tomas son los que te van a hacer que tengas también un poquito más de retención en un video largo, por ejemplo. Pero son cosas que se van mejorando, son cosas que se van implementando. Entonces, nada, ahí seguir adelante, Carmita. Así es, David, y como siempre, el tiempo al aire se nos acaba, y antes que mis amigos me digan corte, vamos a despedirnos de todas las personas que nos están escuchando. No se pierdan, todos los domingos usted nos puede ubicar en las redes sociales de la Suprema Estación, la 961, la mejor de la ciudad. Ahí pueden encontrar el podcast
podcast irreverente, políticamente incorrectos. Hoy hemos conversado con David Arévalo, un gran comunicador político, amigo, líder joven de la Asociación de Jóvenes Empresarios, ¿verdad? De la AGE. Sí. Sí, ahí está David también haciendo la política de la buena, aquella que no es remunerada, aquella que se la hace por la labor de servicio a los demás, porque el gremio, porque el bien común sea nuestra recompensa. Esa es la diferencia entre políticos y políticos. No tenga miedo, usted que nos está viendo, no tenga miedo de meterse en este mundo. No es mala palabra la política, más bien lo que tenemos es que aprender y que enseñar lo que sabemos para que este país vaya creciendo poco a poco. Muchísimas gracias, Carmita. Un saludo a todos y como dice Carmita, yo me sumo. Aunque a veces yo mismo he dicho no quiero saber nada y me tomo ahí unos 2 meses no digo no quiero saber nada de política, pero bueno, hay este deseo, responsabilidad. Yo digo hoy, si no somos nosotros, ¿quiénes? Si no somos nosotros, ¿quiénes? Para tomar acción y pensar pues en el futuro, pues en nuestros hijos, en nuestras hijas, en lo que se viene. Sí, porque sí, o sea, hay algo que también yo me di cuenta, es que nadie va a regalar ni ceder el poder. La gente que esté en esto normalmente es gente ambiciosa, que busca, llama el poder y no tanto el servir. Entonces, no es fácil, pero hay que estar. Así es, hay que botarnos al ruedo, si no ya saben, otros se votan por nosotros. Esta es la invitación que les hacemos, vamos a educarnos en política para que este país tenga mejores días. Nos vemos el siguiente domingo en Políticamente Incorrectos.